Se está celebrando el bicentenario de la fundación de la República de Bolivia, que dejó de existir en el 2009 y se empezó a llamar Estado Plurinacional de Bolivia. Se cumplen esos 200 años y se puede llegar a asegurar que los excluidos de la Bolivia de hoy son justamente los bolivianos que viven en el exterior, porque justamente participan electoralmente, que es la forma de reivindicar la ciudadanía boliviana este 17 de agosto, pero no existe campaña de difusión, más allá de que, gracias a la lucha principalmente de los bolivianos en Argentina, se consiguió que se reglamentara una ley que existía nada más que en el papel. Pero como ustedes saben, quien no llora no mama, bueno, los bolivianos en Argentina, principalmente en Buenos Aires, hicieron un montón de cosas, como un voto simbólico en el 2008, manifestación, huelga de hambre, y es así, los derechos no te los otorga nadie. No fue que hubo alguien que otorgó el derecho a los bolivianos en el exterior a poder votar. Se luchó para eso, inclusive la derecha boliviana en su momento había, ante la cuestión que ya era imposible de aguantar de parte de los bolivianos en el exterior, la presión que había y aparte los argumentos, porque si existía una ley faltaba reglamentarla y iban a quedar afuera. El límite que le habían puesto en ese momento, estamos hablando del 2008, era justamente que no superara el 6% del padrón electoral. Y eso se cumplió, y para cumplir eso, ese año 2009, se votó solamente en 4 países, en Argentina, en Brasil, en España y en Estados Unidos. A nosotros nos tocó cubrir desde la primera experiencia hasta ahora que lo estamos haciendo, ese derecho de que los bolivianos como ciudadanos puedan votar en el exterior. Y es la primera vez que pasa que no existe, además de iniciarse a destiempo la información, es la primera vez que no existe campaña informativa para los residentes, tanto en lo que era el empadronamiento masivo para aquellos que no estaban empadronados y esta vez lo pudieran hacer, como para ejercer el derecho al voto. A nosotros, por tema de coberturas en determinados lugares de nuestra colectividad acá en Buenos Aires, nos tocó circular y mucha gente no sabe, no tiene información, pregunta. Bueno, es evidente, si no hay campaña como en Bolivia, en lugares públicos, en medios de comunicación, en pantallas y en determinados lugares, la gente no se va a enterar. Y fíjense qué loco, ¿no? Porque si bien el padrón boliviano aumentó prácticamente a 8 millones de votantes, los residentes en el exterior, que eran 369.000 empadronados, porque se tienen que empadronar, ¿no? O sea, les tiene que llegar la información para poder empadronarse. Si no hay campaña, no les llega. Bien. La mayoría de estos bolivianos en el exterior, por supuesto que viven en Argentina, son 162.000. Otro tanto hay en España, 82.000, en Brasil, 47.000, en Chile, que fue la sorpresa este año de empadronamiento, 44.000. Bueno, no es casualidad, ¿no? Aumentó muchísimo el padrón de bolivianos en Chile porque ese lugar fue un nuevo lugar de migrantes bolivianos. Y aparte porque la característica de estos migrantes es que son jóvenes, y al ser jóvenes tienen posibilidades de informarse a través de las redes sociales y aparte están involucrados porque migraron recientemente, cosa muy distinta, por ejemplo, en Argentina, que bueno, que hay gente que es octogenaria, que no tiene facilidad para las redes sociales y para el internet, como muchas veces se atajar, mejor dicho. Diciendo que la información está, que lo pueden ver por las redes sociales, el internet, pero bueno, hay gente que no está habituado a eso, no se contempla esa decisión. Lo cierto es que hubo una decisión deliberada del gobierno boliviano y vamos a tratar de desglosar por qué deliberada. Bueno, deliberada porque depende del Ejecutivo enviar
al margen de que el órgano electoral plurinacional se supone que es autónoma, el presupuesto se lo envía el gobierno, o sea, el Ejecutivo. Y si no se lo envió fue por una decisión política. ¿Y por qué consideramos que es deliberado y es una decisión política? Porque el 18 de agosto, el día después de estas elecciones, la noticia, ya de cajón, va a ser la poca participación de los bolivianos en el exterior. Por lo cual van a empezar a preguntarse en los medios, porque son parte de esta misma estrategia, de decir, bueno, ¿por qué invierte el Estado boliviano tanta plata para que finalmente no vayan a votar? Y bueno, la profecía es casi autocumplida, ¿no? Si no hay información, si no circula, habiendo medios como en Argentina y en otros países, para que eso pueda llegar a la gente, justamente no hacen la campaña para que la gente no se entere y no vaya a votar. Argentina, Brasil, Chile, España y Estados Unidos vamos a trabajar directamente en estos países in situ, ¿no? Haciendo la contratación de medios de comunicación, ¿no? Generando procesos de movilización, de socialización de información con organizaciones de ciudadanos bolivianos residentes, por ejemplo, ¿no? Es así que intentamos tomar contacto y bueno, compartimos la parte de una entrevista de uno de los personeros que es responsable para que esto llegue a buen puerto. Lo cierto es que faltan 14 días para las elecciones y no hay ningún tipo de campaña. Lo que nos tocó ver es que ya designaron responsables del órgano electoral, pero tratan de hacer lo que pueden, porque bueno, me hace acordar a las épocas de cuando Bolivia era un pobre país, que no tenía presupuesto, que tenía un presidente que iba a mendigar plata por los diferentes países ricos del mundo, de Europa, de Estados Unidos, para poder pagar sueldos. Bueno, en este caso se supone que la excusa, que es presupuestaria evidentemente, porque no te van a decir de frente, no queremos que voten los bolivianos en el exterior. Aunque ustedes saben, una cosa son las bellas palabras y otra cosa son las acciones concretas. Hay bellas palabras, excusas, y hay acciones concretas. Las bellas palabras es que, bueno, el presidente Arce ya dijo varias veces, está garantizado el presupuesto. Hay excusas, no aprobaron los créditos, y hay cosas reales, ya hubo experiencias, no es la primera vez. El Ejecutivo tiene que aprobar una ley para enviar divisas a los asientos electorales del exterior, evidentemente tiene que ser en dólares, y no remitió ninguna ley, o sea que no hay acción por parte del Ejecutivo. Ahora se puede amparar, no tenemos dólares, etc. Pero en el fondo es una decisión política que se quiere hacer. ¿Y qué hacemos nosotros los bolivianos en el exterior? Bueno, criticar es lo más fácil. Esto no es una crítica. Por ahí es de alguna manera dejar de ver normal aquello que es anormal. No nos tocó ver en medios de Bolivia y tampoco de Argentina críticas sobre esto. Se toman como que es así y ya está. Pero no funciona así. O sea, para tener un derecho hay que, además de luchar para mantenerlo, tiene que haber del otro lado también señales de que garantizan ese derecho. Bien, si del lado del Estado hay señales de que no se quiere garantizar ese derecho, del otro lado tiene que haber acciones concretas para eso. Hay una crisis además de económica, política en Bolivia, por lo cual explicamos en otras entregas que hay un candidato que está proscripto. Y mucha de la gente, y es cierto que mucha de la gente acá se siente identificada con Evo Morales. No es casualidad que se esté dando esta situación, porque bueno, se quiere tratar de que la incidencia de los bolivianos en el exterior, cuyo más del 40% en este momento residen en Argentina, sea prácticamente inocua. Y es así que se puso antes el límite del 6% en el 2009 y ahora todo el padrón electoral de bolivianos en el exterior no llega ni al 5%. Entonces, estamos ante una realidad construida, porque, por ejemplo, las últimas determinaciones
del órgano electoral por motivos económicos es que en 11 países se va a dejar de hacer el acto eleccionario porque no hay más de 30 votantes, por lo cual implica un gasto importante. Bueno, uno puede llegar a decir, la excusa está buena porque están poniendo mucho dinero, pero no cierra porque en lugares como Ushuaia, en Argentina, o en la zona por ahí de Neuquén, donde no hay consulados, ni viceconsulados, ni ninguna cuestión, viven miles de residentes bolivianos. Entonces, nos parece que se está notando mucho que la construcción de que el padrón en el exterior cada vez sea menor, es un diseño adrede para que se dé así. Por eso ya dejamos de comer sándwiches de vidrio, hay muchos que ya no son sonsos y que ningún partido político, justamente un candidato de la derecha de esa época vino a visitar a Argentina y no dijo ni mu de, digamos, de esta situación anómala, porque bueno, evidentemente no es un problema para ellos, aunque viene a buscar los votos, que van a venir los demás candidatos, la colectividad boliviana o sus organizaciones, que también, la verdad que deja mucho que desear, ¿no? Porque uno puede tener un corazoncito con un candidato, con un sector o con un partido, es válido, todo lo tenemos. Pero hay intereses que no se pueden negociar. Por lo menos los bolivianos en Argentina, que uno los conoce, que hay organizaciones de residentes, que son potentes, que son económicamente importantes, inclusive organizaciones folclóricas, el tema parece ser menor, porque no hay pronunciamientos sociales, no hay pronunciamientos públicos. Hubo sí algunas denuncias en la Defensoría del Pueblo, con los que también estuvimos en contacto, y no se conoce de alguna acción concreta que se pueda hacer. O sea que volvemos a la época del 2009. Si usted quiere mantener un derecho, no es que se lo otorgan y se mantiene por siempre, sino que a través del tiempo uno lo tiene que mantener y hasta estratégicamente avanzar en derechos, porque si no te los quitan y te van a diseñar una forma para encontrarte en falta y quitártelo. De eso ya conocemos y hay ejemplos sobrados. Por eso decimos que los bolivianos en el exterior, aparte de estar excluidos en este bicentenario, porque no van a tener la misma posibilidad que los bolivianos en Bolivia, también son pongos políticos, porque únicamente están para dar el voto a quienes se supone que van a gobernar y que nos dan una pantomima de poder elegir. Me parece que Bolivia puede ser más democrática si los bolivianos en el exterior puedan elegir sus propios representantes mínimamente en el órgano plurinacional en Bolivia, como lo hace en Ecuador, como lo hace España, como lo hace Italia, entre otros países. Eso sería mejorar la democracia. No como ahora, que se está cercenando indirectamente el derecho al voto y que ya a 14 días no se puede hacer nada ante esa cuestión, más que como residentes, calentarse un poco más en saber, por ejemplo, en la aplicación Yo Participo, o tratar de que los que están empadronados vayan a votar y hacer un boca en boca. No importa quién voten, el tema es mantener el padrón, y aparte existe un empadronamiento permanente que anunció el órgano electoral plurinacional. O sea que aquel que no se pudo empadronar todavía puede ir a empadronarse en algunas ciudades del país, en Argentina estoy hablando, por lo menos en el consulado general. Es cuestión también de que los medios de comunicación también digan algo, ¿no? Porque muchas veces, si tomamos esto como normal, estamos apañando este tipo de decisiones, y nosotros no la vamos a dejar pasar, porque es un derecho en el cual nosotros también estuvimos participando, y es la única vez que la colectividad boliviana estuvo unida en un solo objetivo. Y me parece que en estos tiempos de cercenamiento de derechos, no solamente en Bolivia, sino también en Argentina, hay que empezar a moverse, porque de lo contrario te pasan por encima.